Esta es una obra única en el mundo que tenemos el privilegio los argentinos de tener. Única porque es una escultura en movimiento. Voy a hablar un poco de Marta Minujín. En esta Venus que se cae, se desfragmenta, ella le había colocado, sin embargo, un símbolo de esperanza. Tenía una capa sobre uno de sus hombros con el logo de la ONU. No se inauguró para el centenario porque pasaron muchas cosas. ¿Cómo qué? Se murió el escultor Agustín Querol, siguió un discípulo que también se murió, lo terminó un tercer escultor, pero a la vez se hundió el barco que traía los bronces. Camino por la ciudad, la descubro. Me encuentro con monumentos, con verdaderas obras de arte que están ahí, sosteniendo la historia y el paso del tiempo. Las miro, estatuas, fuentes y puentes que impactan por su belleza y que me despiertan interés por conocerlas. Camino por la ciudad, soy Milo Lockett, el caminante. Instalada en pleno barrio de La Recoleta, de la ciudad de Buenos Aires, la Floralis Genérica, por su belleza, por los materiales que se usaron en su construcción y por el impacto que produce a quien la ve, se convirtió rápidamente en un símbolo, no solo del barrio, sino de toda la ciudad y de la capital de la República Argentina. ¿Dónde estamos? En la Floralis Genérica en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una obra única en el mundo que tenemos el privilegio los argentinos de tener. Única porque es una escultura en movimiento. Si bien en el mundo hay, por ejemplo, estadios que tienen techos en movimiento o cafeterías como tenemos en Bariloche que giran y demás, escultura en movimiento es un privilegio que tenemos los argentinos. Está a mis espaldas la obra de Marta Minujín, que tiene un título muy interesante, que se llama Venus, fragmentándose la humanidad y las Naciones Unidas. En esta obra en particular, ella toma una obra clásica, la Venus de Milo, pero la reinterpreta, la desfragmenta, la va abriendo. Y si puedo parafrasear a Elena Oliveras, podemos decir que el arte del fragmento es un arte de la posmodernidad y que nos indica y que nos representa, porque nosotros en este momento no logramos al mundo conformarlo o integrarlo como un todo. Lo tenemos totalmente desfasado, desfragmentado. Y el mundo es un reflejo de nuestro yo. Y el yo de cada uno de nosotros también se encuentra dividido, desfragmentado, sin saber por dónde tomar. Por lo cual, esta obra, con esa desfragmentación, es como que la humanidad actual y la humanidad grecolatina, porque es la Venus de Milo, un baluarte de las obras clásicas, bueno, se desmoronan. Pero esta obra, ella la hizo para conmemorar los 50 años de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que es una organización que lucha por la justicia social, que lucha por los derechos del hombre, que lucha por el progreso social del hombre, por lo cual en el basamento de la Venus están escritos la carta, los postulados de la ONU y los mensajes que son alentadores los de la ONU. Ubicado en la intersección de las avenidas Sarmiento y Figueroa Alcorta,
de la ciudad de Buenos Aires, el monumento a la Carta Magna y a las 4 regiones argentinas es el más grande de la ciudad, con una historia alucinante de interrupciones y hasta el hundimiento de un barco. Genial. Juan, este monumento es el segundo más grande de la Argentina. El primero, el más grande, es el del Monumento de la Bandera, en Rosario. Muy bien, Milo, sí, así es. El Monumento de la Bandera, que es muy posterior a este, es otro estilo. Y este es el monumento más grande de Buenos Aires y un regalo de la colectividad más grande, o la segunda colectividad de inmigrantes europeos más grande, que la española. O sea, este monumento lo financió la colectividad española y se lo regaló la Argentina para el cumpleaños número 100 de la Revolución de Mayo, para el centenario. Ahora, no se inauguró para el centenario porque pasaron muchas cosas. ¿Cómo qué? Se murió el escultor Agustín Querol, siguió un discípulo que también se murió, lo terminó un tercer escultor, pero a la vez hundió el barco que traía los bronces, se rompió una escultura importante, el brazo ese que ves de la alegoría principal se rompió. Pasaron muchas cosas, pero finalmente se inauguró en una época, 1927, que ya la estética era totalmente distinta. Claro. ¿No? Para muchos ya parecía un monumento de pastelería, se le decía una estética de pastelería, como muy recargado. ¿Y quién fue Catalano? Catalano fue un arquitecto argentino que nació en 1917, o sea, hace más de 100 años. En 1940 se gradúa como arquitecto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, porque en aquel momento los arquitectos se formaban en ciencias exactas. Cerca del 44, 45, todos los jóvenes arquitectos argentinos empiezan a dejar de mirar Europa por la guerra y mirar Estados Unidos como el posible lugar de viaje de egresados. Entonces Catalano, como un joven inquieto, obtiene una beca y se va a estudiar a Estados Unidos, que es el país donde él comienza su actividad, no solo de investigación, sino también de formación, participa en concursos y demás. Es un país donde va a estar hasta su muerte, donde principalmente realiza su actividad, y país que le permitió, a mi entender, como poder equilibrar todos sus deseos, la investigación, los proyectos, las obras, y después realizó obras en muchísimos países del mundo y muchas obras en Argentina. O sea, creo que Eduardo Catalano nunca se fue de Argentina, ¿no? Nunca se fue de su terruño, y por eso La Flor también, ¿no? Que es su última obra. Por ahí, para las obras más paradigmáticas que conocemos los argentinos son el Parador Ariston, que está en la ciudad de Mar del Plata, una obra paradigmática internacionalmente, el Mercado del Plata sobre la avenida 9 de Julio, la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, que en realidad él había realizado el masterplan para la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, solamente se construyeron 2 edificios. Voy a hablar un poco de Marta Minujín, que para mí no me alcanzarían las horas para hablar de ella. Realmente es una figura excepcional del arte argentino, revolucionaria por donde la miren, con su lema arte, 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 y el arte es vida, que desde los 60, cuando comenzó con los colchones en el Ditela de Revuelques y Viva, la Menezunda, todas las performances que hizo en el 85 con Andy Warhol, ella preocupada por los temas económicos de nuestro país, en el 85 le ofrece a Warhol choclos de nuestro país para pagar la deuda externa argentina. No solo lo hizo en el 85, luego lo intentó hacer en Atenas, en Grecia. Ella en Atenas hizo una performance con una doble de Merkel, en donde le ofrecía olivos, aceitunas, para pagar la deuda externa de Grecia, que Grecia en ese momento estaba acuciada por la Unión Europea con respecto a su deuda. Pero todas
los happenings, las performances que ella hizo, el obelisco de pan dulce, las Venus de queso, el Partenón de los libros prohibidos en el 83, cuando se construye con los libros prohibidos y que lo lleva Kassel en el 17. Performance que llevó en la 9 de julio, como cuando se cumplieron los 25 años de la muerte de Cortázar y ella hizo Las Rayuelas y uno tenía que llevar parte de los escritos. O como en otra vez decidió perfumar la ciudad y en la 9 de julio, con los tanques limpiadores de la ciudad, tiraba perfume y pétalos de rosa. O sea, realmente una revolucionaria, siempre ayornada en el cambio, en la revolución, en la innovación y en la creación. Por eso digo que Marta Minujín se reinventa y es creativa. Y yo personalmente, no solo yo, la crítica a nivel nacional, internacional, la valora y mucho. La configuración del monumento es muy interesante porque en la cúspide está la alegoría principal, la República, rodeada por alegorías propias de nuestra época, a todas las fuerzas productivas de la nación. Y luego, a medida que vamos bajando, tenemos otros personajes populares, tenemos el homenaje al pueblo español unido al pueblo argentino, se alude a que nos une el idioma, y en la base hay una fuente que es una metáfora de las 4 grandes regiones de la época de la Argentina, que es los Andes, la Pampa, el Río de la Plata y el Chaco, ¿no? Entonces está representado en la fuente de la base. Increíble. ¿Y cómo fue recibida en 2002 estamos hablando? Sí, hay una anécdota muy graciosa que fue cuando en el inicio, digamos, para la inauguración de la Flor, Eduardo Catalano, y con cierta complicidad con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no habían hecho mucha laraca, digamos, de la inauguración de la Flor, pero claro, cuando empiezan a llegar estos tremendos pétalos y demás, la gente empieza como a detectar ese movimiento. Y Eduardo, muy interesado en esto de qué le pasaba a la gente común, ¿no? Se toma un taxi y le pregunta al taxista si sabe qué pasaba acá. Y el taxista le comenta que supone que es un satélite televisivo. Sí, es genial. Igual que personaje, ¿no? Total. De subirse a un taxi así para pensar a ver. Total, y sí, está midiéndose. Todo el tiempo, Sí. qué increíble. Creo que es su gran magia la Flor, porque él desde sus inicios empieza con esto de las observaciones de la naturaleza, quizá primero de un modo abstracto. Entonces, por un lado, la fascinación con la naturaleza, por otro lado, la escultura. Él siempre también inscribiendo su arquitectura, no solo en esto de la importancia estructural para él y también del cobijo para el hombre, sino también con el arte. Agustín Querol, cuando proyecta este monumento en 1908, acababa de terminar de presentar un monumento muy parecido en Zaragoza, que era el monumento a los sitios de Zaragoza. Zaragoza había soportado en la época de Napoleón un sitio como el de Stalingrado, un sitio de los franceses resistiendo heroicamente. A los 100 años, Agustín Querol inauguró un monumento que es del mismo formato, una columna con todo el pueblo, alegorías alrededor, y arriba la alegoría principal, que en nuestro caso es a la Constitución Nacional. Claro. En el caso de España es al pueblo, a Zaragoza, ¿no? Pero aquí es a la Constitución, porque la Constitución tiene un párrafo, el preámbulo, ¿no? Donde damos la bienvenida a todos los extranjeros de buena voluntad que quieran venir a habitar el suelo argentino.
La flor está construida en la ciudad de Córdoba, en una industria que se dedica a realizar aviones. Esto se da por sus materiales. Ellos tenían experiencia en las aleaciones entre acero y aluminio, que son los materiales que tiene la flor. Y esto también está relacionado con su experiencia, porque él en Estados Unidos había observado la industria que construía aviones. Un dato interesante es que él construyó una casa muy paradigmática para la historia de la arquitectura, que es su casa en Raleigh, que es una cubierta, un techo que es un paraboloide hiperbólico. Ese paraboloide hiperbólico, que lo realizó en madera, él lo ensayó con sus alumnos en tubos de viento, que fue lo mismo que hizo con los pétalos de la flor en Córdoba. Entonces creo que por eso cristaliza todos sus deseos, ¿no? Hay una coherencia en su obra que claramente puede capitalizar, digamos, con la flor que le regala a su ciudad, ¿no? Puede construir el espacio público que tanto le costó, ¿no? En esta Venus que se cae, se desfragmenta, ella le había colocado, sin embargo, un símbolo de esperanza. Tenía una capa sobre uno de sus hombros con el logo de la ONU. El logo de la ONU tiene todos los continentes como un mapa mundi unidos, integrados. Al tener la Venus sobre su hombro, el logo de las Naciones Unidas, era como un elemento esperanzador que de alguna manera la humanidad actual puede llegar a lograr esta totalidad. Sin embargo, en el 2018, justamente ese elemento fue robado. La Venus ha perdido su manto con el escudo de la ONU. Yo diría que es casi simbólico de la sociedad en la que estamos viviendo, porque ese hito simbólico de esperanza que le daba Marta al colocarlo en su Venus desfragmentada, lo hemos perdido. Así que es una obra muy actual que nos toca mucho como sociedad, como mundo, que realmente no solo después de la pandemia no sabemos muy bien qué camino tomar, sino que de alguna manera estamos como bifurcados, desfragmentados, cada uno de nosotros en particular. Por eso esta obra me parece tan valiosa y que esté en un espacio público para que cada uno de nosotros pueda acercarse, pueda observarla. Y bueno, también es uno de los hitos clásicos que ella ha trabajado, y mucho. Una de las estructuras más relevantes que construye Catalano es en el Cerro San Javier, que es un edificio que era un dormitorio para estudiantes, que solamente se construyó la estructura y que hoy, bueno, si uno busca videos en YouTube puede ver imágenes súper sugerentes porque la vegetación empezó como a crecer sobre esa estructura, ¿no? Y en los laterales vemos que las columnas en realidad se asemejan a las formas del tronco de un árbol, como que van las vigas, las columnas van como armando el tronco de un árbol. Entonces, creo que él desde muy joven tiene esa fascinación por la naturaleza, que en la arquitectura la vuelca inicialmente en las estructuras. Por ejemplo, entre las cosas que él conserva entre sus papeles hasta el último de sus días, hay muchísimas fotos de flores. Obviamente que la florearia genérica también, del proceso de construcción, de diseño, de la maqueta y demás, pero puntualmente tiene fotos de flores de... La maqueta, o sea, el primer diseño de la flor, ¿se sabe más o menos en qué año? Entiendo que fue cerca del 99 que él comenzó el diseño de la flor. Lo último que realiza él es la flor. Previo a eso, el último concurso es el National Peace Garden en Washington, que también cuando uno ve el diseño de implantación de ese proyecto, es un follaje donde los senderos son como la estructura de la hoja, por ejemplo, ¿no? Que creo que hay algo bastante similar a lo que ocurre con la implantación de esta flor. Sí. Digamos, la flor no está tirada en el césped, No. sino que tiene todo un tratamiento, los senderos, para que esta escultura pueda tener ese espacio que
bueno, que la magnifique, ¿no? Él va a estudiar primero en 1944 y 45 a Estados Unidos, vuelve, pese a que le ofrecieron un montón de trabajo allí, vuelve a Argentina, a su lugar en el mundo, comienza a trabajar en maravillosos proyectos que tenía la Argentina en ese momento, un momento de mucho desarrollo, pero esos proyectos no logran pasar al ladrillo o llegan a ser la fundación del edificio y se suspenden por cuestiones políticas y demás. Y él se va súper frustrado por eso. Entonces también creo que hay otra vertiente que encuentra su magia en la flor, porque en definitiva él logra hacerlo en el espacio público. Entonces como que lo último que hace es una flor, que es la cosa más representativa de la belleza, ¿no? de la naturaleza, en el espacio público para su ciudad natal, su terruño, y con movimiento, súper relacionada con la tecnología, que fue otra de las constantes que él tuvo en su carrera. ¿Cómo se llama este monumento? Bueno, la gente lo llama el monumento a los españoles, incorrectamente. Sí. Porque el monumento a los españoles está en la Costanera Sur, que es de Arturo Dresco, que es el homenaje que la Argentina le hace a España en respuesta a este monumento. Este es el monumento de los españoles a los argentinos. Pero el nombre oficial es la Carta Magna, que está arriba de todo, la Carta Magna, la Constitución, y las 4 regiones argentinas que están abajo en la fuente. La Carta Magna y las 4 regiones argentinas. Así sería el nombre. Ese es el nombre oficial. Tiene tanto detalle que está preparado para la época que acá circulaban carruajes tirados a caballo, para otra velocidad. Ahora los automovilistas pasan como locos, no está preparado para la velocidad de nuestra época. Claro. Para la velocidad de nuestra época está preparado el monumento Urquiza, que está muy cerca de acá, en Figueroa Alcorta, que es de escala mucho más grande y los relieves son gigantescos. Está preparado para verlo de un golpe de vista desde el automóvil. Pero esto era para ver desde un cómodo carruaje de principios del siglo XX. Lo que pasa es que se tardó tanto en inaugurar que ya era otra época, que ya había automóviles. Y pocos años después de la inauguración pasó un hecho muy curioso, ¿no? Que es el Congreso Eucarístico Internacional de 1934, donde se lo enfundó con una cruz gigantesca, ¿no? Y fue cuando nos visitó el enviado del Papa, el cardenal Pacelli, que después va a ser Pío XII, el gran papa de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se enfundó en una gran cruz, que ahora vos tenés cerca de acá una iglesia que nos muestra esa gran cruz en escala menor, que la iglesia de la Sagrada Eucaristía. Entonces el Monumento de los Españoles fue el centro de la mayor concentración de masas antes de la llegada de Perón al poder, porque fue en 1934 que se juntaron casi 1 millón de personas en Palermo para celebrar el Congreso Eucarístico Internacional del año 34. ¡Wow! Que hay un monolito por ahí escondido, que poco visto, que entre las matorrales ahí al lado del monumento, que lo evoca. Increíble, increíble historia. ¿Cómo era Catalano como persona? Tuve la posibilidad de estar revisando su archivo, que fueron los papeles que sus hijos conservaron y donaron a la Universidad de Carolina del Norte, que eran los papeles que Catalano guardaba, ¿no? Y que a mí me parecen como muy paradigmáticos, porque en general cuando uno ve las cajas que conserva un arquitecto, encuentra su bosquejo, su mano alzada, su croquis, su gesto genial, ¿no? Y él, en lugar de conservar sus gestos geniales, tenía infinidad de dibujos con pistoletes, cuadra. No hay un rastro de humanidad, no hay un rastro de mano alzada, ¿no? Y una infinidad de recortes de diario que hablan de su obra, de su éxito, del reconocimiento que hace otro arquitecto internacional famoso de su obra, de cómo la eleva al canon, digamos, cómo la pone en ese registro internacional de buenas obras, ¿no? Y bueno, creo que él construye un personaje con esas huellas, ¿no? Increíble. Gracias, Gisela. A vos. Pedro Son Sabriano, que fue un escultor de los grandes de Argentina, totalmente olvidado, pero cuando Argentina era un país poderoso, Son Sabriano era poderoso. El monumento a la coima, de alguna manera, trata de representar todos los sobornos que se dieron en el periodo de la década infame. Botero, para el arte latinoamericano, es una figura interesante, ya consagrada,
que ha definido ese estilo del boterismo. Soy Milo Lockett, el caminante.